Muy buenos días a todos y a todas, esperando que se encuentren bien en sus casas. Eh, mm, Hoy día vamos a comenzar la primera, digamos, de dos clases. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y ahí se ve que cambió la diapositiva? No, está la misma. No, no, algo me pasa con... Pero bueno, ahí se ve bien, ¿cierto? Cuando cambian las diapositivas y todo, ¿no? Sí, se alcanza a ver bien ahí. Ya, vamos a tener que hacerlo así, digamos. Em, Como le decía entonces, en estas dos clases que van a tener conmigo y con el profesor Glavish, digamos, de alguna forma estamos ya terminando, ¿cierto?, los contenidos de este curso, que de alguna forma hemos querido, como lo hemos dicho a lo largo de todas las clases, ¿cierto?, que ustedes tengan una visión general, completa, de todas las herramientas disponibles que tenemos hoy día, digamos, para poder hacer ingeniería genética, digamos. De forma tal que, déjame activar el chat porque si no, no veo nada, aunque Triana me va a estar ayudando ahí. Em, Profe, no han dicho nada, solo era por lo del power, no se ya, preocupe. perfecto. Sí. Ya, entonces, lo que le estaba diciendo es que de alguna forma con este curso lo que queremos es que ustedes tengan esta visión, ¿cierto? Bien general, introductoria. Siempre hemos dicho, es cierto, que esto es un curso que es introductorio de forma tal que siempre nos ha gustado en la medida de lo posible, digamos, claramente cada profesor tiene sus particularidades, digamos, de hacer una historia, ¿cierto? Una breve historia para que no solamente ustedes conozcan, ¿cierto? Algún protocolo, alguna metodología en detalle, sino que conozcan alguna forma cómo se llegaron, digamos, a esos grandes resultados, digamos, y cuáles fueron los grandes hitos en la ingeniería genética, digamos, que de alguna forma permitieron el desarrollo de este campo, digamos. Fue así, ¿cierto? Como ustedes vieron cómo podemos hacer mediante ingeniería genética, ¿cierto? Mediante toda la tecnología de DNA recombinante, podemos de alguna forma modificar microorganismos. También vieron incluso cómo esas mismas técnicas no son excluyentes de un microorganismo y nos permiten no solamente modificar, por supuesto, bacterias y levaduras, que son microorganismos diferentes, digamos, sino que también nos permiten poder utilizar esas herramientas en otros organismos, como vieron en clase también en las plantas, e incluso vimos con la clase del profesor Roth, ¿cierto?, cómo podemos hacer estas modificaciones incluso en mamíferos, digamos, y en vertebrados, de forma tal que esta revolución, ¿cierto?, que hubo de la ingeniería genética, esta capacidad, ¿cierto?, de poder manipular algunos genes, digamos, y poder introducir genes foráneos, digamos, en algún determinado microorganismo o algún determinado organismo, digamos, para darle una nueva propiedad, ya sea un microorganismo que produce una vacuna, ya sea una planta que se le introduce un gen de resistencia a un determinado patógeno, etcétera, etcétera. Eso nos permitió de alguna forma este desarrollo de la ingeniería genética. Y con esta última parte vamos a quizás a tocar los aspectos quizás más revolucionarios, ¿cierto? Un poco todo lo que van a ver o lo que han visto con edición de genomas y esto que vamos a ver hoy día con biología sintética. Digamos. Es decir, esta es una forma también que podemos utilizar para poder hacer ingeniería genética y ya, como vamos a ver en esta clase, ya no solamente vamos a tener la capacidad de modificar o introducir uno, dos genes o tres genes, sino que vamos a ser capaces de modificar completamente una vía metabólica. Y no solamente una vía metabólica, sino que, como vamos a ver al final de la clase, vamos a poder sintetizar completamente de cero un organismo sintético, es decir, un organismo cuyo genoma, una célula, ¿cierto? Cuyo toda organización, cuya toda control está completamente coordinado, digamos, por un genoma que fue sintetizado completamente en un laboratorio. Entonces, vean cómo incluso ya, si no tenemos las capacidades, digamos, ya no solo génicas, sino que genómicas, digamos, para introducir nuevas vías, como vamos a ver los ejemplos hoy día, digamos, que vamos a ver que realmente logramos introducir una vía completa síntesis de una hormona humana, digamos, en una levadura, o le permitimos a una, también a una levadura, ¿cierto?, o a un microorganismo producir una vía completa
de una planta, digamos, para obtener un compuesto que de alguna forma tenga algún uso, ya sea terapéutico o de otro tipo, digamos. Entonces, entender, ¿cierto?, que estas metodologías del DNA recombinante desde sus inicios, ¿cierto?, con toda la revolución de la clonación del DNA que vieron en mis clases, ¿cierto?, a hoy día que podemos sintetizar completamente un genoma desde cero, desde una máquina en un laboratorio, es de alguna forma esta visión general que queremos dar en este curso de introducción a la ingeniería genética, para que ustedes vean cómo todas estas metodologías que van a ver en algunos casos mucho más a profundidad, en otros cursos, como hemos visto, digamos, nos permiten entonces el desarrollo, digamos, ¿cierto?, de este campo tan fascinante de la biotecnología. Entonces, es así como de alguna forma las células podemos considerarlas, ¿cierto?, como estas cajas negras, de forma tal que uno puede, como mostramos acá abajo, ¿cierto?, ya no sea solamente modificando genes, como vamos a ver, como hemos visto en las clases anteriores. Es decir, vimos cómo podemos sintetizar un gen, y de hecho vamos a ver ahora un poquito en la historia, digamos, también cuáles fueron los primeros genes sintéticos y genomas sintéticos, digamos, que permitieron de alguna forma los inicios, digamos, de esta verdadera revolución en la biología sintética. Fíjense que entonces a estas células, que son unas cajas negras, digamos, de alguna forma, si nosotros le introducimos nuevos genes, podemos entonces darle nuevos resultados, ¿cierto? Nuevos outputs, que se llama, entendiendo eso como nuevos outputs, como ya sea moléculas simples, ¿cierto? Energía, proteínas con determinados fines, moléculas, o incluso organismos con una nueva capacidad completamente nueva, digamos, ¿sí? Desde florecer o emitir luz, digamos, hasta propiedades fascinantes, digamos, que pueden haber dentro de estos numerosos ejemplos. Entonces, es acá donde de alguna forma vamos hoy día a ver que no solamente podemos modificar estas células con genes, sino que también podemos modificarlas con vías completamente metabólicas, y no solamente eso, sino que, al igual que como vieron en las clases del profesor Roth, podemos completamente quitarle el núcleo, ¿cierto?, a una célula y trasplantar un genoma microbiano completamente de un organismo a otro. Y no solamente eso, sino que podemos trasplantar un genoma completamente sintético a estas células, de forma tal que ya no estamos entonces solamente como output produciendo nuevas proteínas, ¿no?, sino que estamos literalmente produciendo nuevos organismos que no existen en la naturaleza, o que al menos no sabemos que existan en la naturaleza, digamos. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que comprender, ¿entiendes? Estas células como unas cajas negras que de alguna forma, con todas estas técnicas del DNA recombinante, con todas estas metodologías, ¿cierto?, que van a ver hoy día de clonación, de trasplante de genomas, de síntesis de genomas, de modificación de vías metabólicas completas, de alguna forma podemos entonces decodificar, ¿cierto?, esta caja negra, digamos, y darle determinadas propiedades entonces que son de nuestro interés. Entonces, es así como, fíjense, que la historia de todo esto de la biología sintética, estamos hablando de la biología sintética, tiene la misma edad que todos ustedes, digamos, es un campo que literalmente comenzó en el año 2000, digamos, aunque claramente hay algunos antecedentes, digamos, que son los que yo les voy a hablar ahora, digamos, que como todo descubrimiento científico no comienza en un punto, sino que siempre hay antecedentes históricos que de alguna forma llevan, ¿cierto?, a este pensamiento y a estas metodologías, digamos. Y es acá donde entra a jugar, digamos, a mi juicio, uno de mis fetiches científicos más espectaculares. Me van a ver hablando de Jacques Monod muchas veces en mis clases, digamos, ya sea en las clases de microbiología, donde fue un verdadero aporte, digamos. Imagínense ustedes, en su tesis de pregrado, Jacques Monod describió el crecimiento diáusico de los microorganismos. Después, en su tesis de doctorado, hizo todo un análisis del crecimiento microbiano, que es lo que van a ver en las clases de microbiología, y todas las curvas de crecimiento, todo este crecimiento exponencial, ¿cierto?, que está tan de moda ahora con toda esta pandemia del coronavirus. Fue Jacques Monod precisamente quien hizo toda la teoría y describiendo todas las fases del crecimiento y toda la matemática que de alguna forma hay detrás de este crecimiento exponencial. No voy a hablar incluso de Jacques Monod, que descubrió el crecimiento, la regulación alostérica, por la cual se le dio un premio Nobel, digamos, sino que incluso voy a hablar de este Jacques Monod más molecular, ¿cierto? Ese que descubrió no solamente que los genes, digamos, podían tener una regulación, sí, un gen en un lugar del genoma podía producir
una determinada proteína, ¿cierto? Que pudiera ser en este caso un represor o un activador, y que en la presencia, fíjense que esto es algo muy importante, de algún metabolito, incluso Jackson Monod habla de que ese metabolito puede ser un metabolito externo. Entonces estamos hablando ya de cómo la regulación, es decir, desde el ambiente podemos estar regulando génicamente un microorganismo mediante precisamente la interacción con proteínas que pueden, como hemos visto en clase, digamos, regular la expresión de determinados genes y la producción de determinadas proteínas. Entonces, estos elementos reguladores que de alguna forma son capaces de regular la expresión génica y en condiciones también que están reguladas por los metabolitos y el ambiente, fueron precisamente los primeros pasos, ¿cierto? Para entender que de alguna forma, no solamente en la regulación de la actividad génica estaba este componente regulatorio, sino esto que es esencial, ¿cierto? En la biología sintética y que vamos a ver después en general, digamos, en toda la biología, de que un todo, con este caso ejemplificado en el caso de Jackson Monod como el ribosoma, pudiera estar codificado en genes diferentes, en este caso llamados operones, ¿cierto? Por las partes. Entonces, de alguna forma poder reconstituir, ¿cierto? Un organismo, en este caso un componente esencial de la célula, como puede ser un ribosoma, a partir de las partes que están codificadas, digamos, en un genoma, es algo que intuitivamente va a ser muy esencial en toda la teoría de ingeniería, digamos, que hay detrás de la biología sintética. Es decir, porque entonces imagínense que entonces podemos reconstituir a un microorganismo la capacidad de sensar, por ejemplo, un metal que antes no tenía, porque tenemos entonces todas las partes que hemos identificado en biología, ¿cierto? Que son esenciales para este reconocimiento y para este. Entonces, imagínense un microorganismo que de alguna forma tenga el receptor de reconocimiento de cobre de una planta, pero tenga toda la cascada de señalización, digamos, para después, una vez reconocido, ¿cierto? Este metal, poder, por ejemplo, florecer o emitir electricidad o emitir determinada capacidad. Entonces, eso, esa idea de que las partes podemos reconstituir, digamos, una vía metabólica por las partes que están codificadas en los genes, digamos, es algo que el primero, digamos, que alguna vez lo planteó, fueron estos papers trascendentales, ¿cierto?, de Francis Jacobs y Jackson Monod, digamos, que también le permitieron, ¿cierto?, obtener el premio Nobel a estos personajes. Entonces, estos son los inicios, ¿cierto?, de este campo de la biología sintética, pero sin embargo, no le cabe la menor duda que hay dos grandes hitos que ya hemos hablado, pero que igual siempre los voy a reiterar porque son trascendentales, ¿cierto?, en poder desarrollar todo lo que vamos a ver hoy día de la ingeniería metabólica, ¿cierto?, y de la biología sintética. Sin duda, esta metodología de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿cierto?, de gran descubrimiento, digamos, de Kary Mullis, digamos, que le valió el premio Nobel, que nos permitía entonces amplificar determinados fragmentos. Eso también, como vamos a ver, es una metodología que fue trascendental, digamos, en el desarrollo de todo lo que sabemos, digamos, que nos permite el uso de estas metodologías. Y sin duda el otro gran hito, digamos, que también les he hablado y que de alguna forma lo dije en mis clases, ¿cierto? Es esta capacidad hoy día que podemos tener, ¿cierto?, de secuenciar un genoma, ¿cierto? Y no solo poder secuenciar un genoma, sino que todo lo que trae consigo esto, que es un poco lo que tenemos acá a la derecha, ¿cierto? Conocer todos los componentes, en este caso estoy poniendo solamente los sistemas de transporte, pero poder conocer todas las vías metabólicas que están codificadas en ese microorganismo, es entonces claramente lo que permitió poder ya no solamente manipular genes, sino que poder manipular vías metabólicas enteras y microorganismos o genomas de microorganismos enteros, digamos. Es decir, si no tuviéramos la capacidad, ¿cierto?, de poder secuenciar completamente un genoma de un microorganismo, nunca hubiéramos podido tener la capacidad, ¿cierto?, para poder descifrar todas las vías metabólicas y todos los genes que están codificados en esas vías y poder entonces transferir, ¿cierto?, no solamente la capacidad de producir un gen o dos genes, sino que completamente una vía metabólica de un microorganismo a otro, digamos. Eso sin duda fue posible gracias no solamente a los trabajos de Craig Venter, sino que, ¿cierto?, a todos los científicos, digamos, que contribuyeron en esta explosión, digamos, de la era genómica en la biología, digamos. De forma tal que fíjense que aquí es el campo, el nacimiento, ¿cierto?, de antes de la biología sintética, de
un nuevo campo en la biología, que es la biología de sistemas. ¿Sí? Es decir, pasamos, y eso lo hablamos un poco cuando hablamos en la clase, ¿cierto?, de microarreglos de DNA, y qué podíamos hacer entonces una vez que tenemos un genoma secuenciado completamente, digamos. Bueno, en muchos casos precisamente la evolución que tuvo esos aspectos de biología molecular fue derivar en un nuevo campo que denominamos, ¿cierto?, la biología de sistemas, que yo lo ilustraba, ¿cierto?, con este cartoon, que si el departamento de genética y bioquímica era un pescador artesanal, ¿cierto?, que en definitiva pescaba y estudiaba los genes de a uno, digamos, este nuevo componente de la biología de sistémica, representado por esta grúa, digamos, y este departamento de genómica y proteómica, que de alguna forma hace ¿cierto?, un análisis más de arrastre, más high throughput, más global, ¿cierto? Ya no de 1, 2, 3 genes, sino de cómo es la expresión de todos los genes y todas las proteínas en una determinada condición. Fue precisamente entonces lo que hizo el nacimiento, ¿cierto?, de esta verdadera campo de la biología de sistema, digamos, que nos permitió entonces un análisis mucho más integral, ya no solamente de los componentes individuales, ¿cierto?, que están codificados en un genoma, sino que esta visión, ¿cierto?, mucho más global, que de alguna forma entonces nos va a permitir, ¿cierto?, el campo o el desarrollo, ¿cierto?, de esta llamada ingeniería metabólica, digamos, que no es más, digamos, que la ingeniería génica que habíamos visto en la clonación, ¿cierto?, en todas las técnicas de clonación del DNA, digamos, donde teníamos la capacidad, ¿cierto?, de manipular 1, 2, algunos pocos genes, digamos, a la capacidad ahora entonces de poder escalar, ¿cierto?, la ingeniería genética, digamos, a vías completamente metabólicas biosintéticas que nos permiten entonces ya no transferir 1 o 2 genes, sino que decenas, digamos, de estos genes en un microorganismo. Entonces, esto sin duda, digamos, nos va a permitir, ¿cierto?, esto mismo que habíamos hablado anteriormente, es decir, esta célula, esta caja negra, entonces de alguna forma vamos a poder decodificarla, ¿cierto?, con este campo, ¿cierto?, que llamamos ingeniería metabólica, que de alguna forma tiene mucho, por supuesto, de ingeniería, porque vamos a ver que todos estos componentes, digamos, y todas estas partes, digamos, van a permitir entonces poder constituir verdaderos circuitos, digamos, ingenieros, digamos, para que nos permitan entonces producir organismos que tengan nuevas capacidades para producir drogas, combustibles, plásticos, químicos, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, la vinculación, ¿cierto?, de todos los aspectos de biología estructural, de biología de sistemas, ¿cierto?, que todos estos análisis globales que vimos algunos casos en clase y que van ustedes a continuar viendo, ¿cierto?, en los cursos de biología molecular, digamos, nos van a permitir entonces hacer un hackeo, digamos, ¿cierto?, de estas células y poder entonces darle nuevas propiedades, ya no solamente modificando genes individuales, sino que modificando entonces vías metabólicas completas, digamos. Entonces, esto sin duda nos va a permitir un aumento de la producción, ¿cierto?, de biomoléculas y de moléculas pequeñas, ¿cierto?, de la producción aleatoria de cepas superproductoras, digamos, de algunos de estos compuestos deseados, ¿cierto? Y también, por supuesto, una ingeniería racional de rutas metabólicas, que es un poco algunos ejemplos de los que les vamos a mostrar ahora en las clases que hemos visto. O algunos ejemplos que les voy a mostrar ahora que se han desarrollado con esta metodología. Entonces, brevemente, de alguna forma, quiero que conozcan el basamento molecular que hay detrás de muchos de estos eventos, que es la llamada recombinación genómica, ¿cierto? Que en definitiva, acá lo ilustramos con un solo gen, digamos, pero que en definitiva ese gen podemos realmente tener decenas de estos genes codificados, ¿cierto?, en estos productos de PCR, digamos, que de alguna forma podemos amplificar y podemos entonces recombinar en el genoma para poder introducir en él. Entonces, esta idea de que no solamente en plásmidos, ¿cierto?, como habíamos visto en clase, podemos de alguna forma hacer toda esta tecnología de DNA recombinante, de poder transformar ciertos microorganismos a una nueva propiedad. Bueno, eso también lo podemos hacer a escala genómica, digamos, no mediante elementos extracromosomales que quedan, ¿cierto?, episomalmente replicándose fuera del cromosoma, sino que podemos introducirlo directamente, ¿cierto?, mediante estos eventos de recombinación genómica que van a ver ustedes, por supuesto, en más detalle cuando vean en el curso de genética, digamos, y por lo tanto no es menester ahora que ustedes conozcan
mecanismos a detalle, digamos, porque lo van a ver después en otros cursos, pero sí que conozcan en qué se basa, ¿cierto?, esta capacidad que tenemos, que mediante un producto de PCR podemos amplificar entonces un determinado gen que de alguna forma tiene una modificación, y esa modificación, que en este caso lo estamos ilustrando con un cassette de resistencia de terraciclina, digamos, podemos de alguna forma recombinarlo con la región flanqueante que está en el genoma y permite entonces tener esta nueva genoma heterólogo, ¿cierto? Este genoma ingenierizado, este genoma heterólogo con esta nueva capacidad, ¿cierto?, de producir, en este caso, este gen de terraciclina ya codificado en el genoma, no en un plasmido extracromosomal. Entonces, imagínense que en vez de terraciclina podemos entonces introducir 10, 12 genes completamente relacionados con una vía metabólica, entonces vamos a darle entonces a ese microorganismo esa capacidad. Imagínense ustedes también entonces que podemos combinar lo que hayamos visto en clase, de poder utilizar determinados plásmidos para producir determinados genes y otros genes que queramos tener entonces en mucha menor cantidad, podemos recombinarlo en el genoma, de forma tal que podemos tener entonces una dotación de genes en el genoma y otra dotación extracromosomal para darle las características, digamos, a un determinado organismo, digamos, nuevas, y poder entonces hacer una verdadera ingeniería genética, genómica, digamos. Me preguntan acá en que el gen rojo, no sé, significa que no se expresará. Sí, en este caso, claro, en este caso estamos ilustrando, ¿cierto? Un gen en este caso estamos ilustrando, por ejemplo, cómo mediante esta recombinación genómica podemos crear un mutante, ¿cierto? Por knockout en un determinado organismo, ¿cierto? Es decir, si estamos pensando que este es un gen que está expresándose normalmente, al yo hacer este evento de recombinación, ¿cierto? Voy a estar haciendo una deleción de este gen, ¿ya? Eso es un mecanismo. Ahora, yo en este caso no estoy ilustrando cómo podemos hacer mediante recombinación genómica, podemos delecionar un gen en el genoma, sino que imagínense que en vez de esto ser un gen, es una región en el genoma que incluso no codifica para nada, digamos, pero yo conozco esa región del genoma y de forma tal que yo puedo diseñar un producto de PCR que tenga una secuencia homóloga a este gen flanqueante o a esta región del genoma flanqueante, digamos, y que entonces en vez de tener un gen de tetraciclina yo tenga 10, 12 genes codificados, por ejemplo, que permiten la capacidad de producir adenina o un determinado aminoácido, digamos, a un determinado microorganismo que no la tenga. Entonces, de esta forma, una vez que ocurre este evento de recombinación, como aquí no hay un gen, sí voy a dejar, por supuesto, unas huellas que voy a estar haciendo una inserción, digamos, de nuevas secuencias de DNA en el genoma, digamos, pero de alguna forma quería ilustrarles, ¿cierto?, con este ejemplo que está diseñado, ¿cierto?, para el knockout, en este caso de este gen, cómo también podemos utilizar estos eventos de recombinación genómica, ¿cierto?, para hacer la ingeniería, ¿cierto?, de vías metabólicas que nos permiten entonces modificar el genoma de un organismo, ya sea de un microorganismo o de cualquier organismo vivo. ¿Entendido entonces, Diego? Que me lo envió directo a mí. Sí, sí, porfa, Diego, y bueno, y para todos en general, no tengan pena, escriban, por supuesto, en el chat común para todos, digamos, porque yo a veces, como estoy con la pantalla, no puedo ver bien cuando están activados el chat, entonces Triana está justo ahí para ayudarme en esos menesteres, pero si claramente me escriben directo a mí, Triana no se va a enterar, así que esa es la idea, digamos. Entonces, claro, hasta acá lo que de alguna forma quería explicarles, ¿cierto? Habíamos visto en clase entonces anteriormente que mediante el uso de plásmidos o elementos extracromosomales, que hay diferentes tipos de plasmidios, digamos, podemos entonces codificar y expresar ciertos determinados genes. Sin embargo, con esta metodología de recombinación genómica, ¿cierto? Lo que podemos hacer es ya estos genes no codificarlos en un elemento extracromosomal, sino que dejarlos directamente, ¿cierto? Codificados, digamos, en el genoma del organismo, digamos. Y entonces, para eso, podemos entonces, mediante estas metodologías, poder recombinar, ¿cierto? Y poder darle a este nuevo genoma, digamos, poder hacer ingeniería, entonces, completa de genoma y poder entonces modificar los genomas de un microorganismo o de un organismo, digamos, para darle una nueva propiedad. En este caso, la propiedad es que este gen rojo quedó mutado, digamos, pero bueno, y no solamente eso, sino que también la célula
por supuesto, este tetraciclina resistente. Es decir, estas células, este genoma ingenierizado, digamos, de alguna forma tiene estas dos características nuevas. Una es que no produce el gen rojo, ¿cierto? Y la otra es que produce este gen morado que le da una nueva propiedad a la célula, digamos. Entonces, esto tan simple ilustrado acá, imagínense que en vez de tener una célula un gen, digamos, que le da en este caso la resistencia a un antibiótico, podemos tener completamente, digamos, una vía, como vamos a ilustrar ahora, que le permite, por ejemplo, producir un determinado compuesto que antes ese organismo no era capaz de producir. ¿Entendido ahí? ¿Les queda claro? Ya. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos fascinantes. Fíjense ustedes, aquí le estamos dando a una Escherichia coli, ¿cierto? La capacidad de producir alcanos. Es decir, petróleo, digamos, alcanos de cadena pequeña, digamos, como estos que están acá, ¿cierto? En este caso, estos son, ¿cuáles son los alcanos estos? No me acuerdo. Está pasando el tren por la casa, digamos. Es capaz de producir metildodecano, tetradecano. Es decir, imagínense ustedes entonces, a partir de glucosa, modificaron todas estas vías. De hecho, aquí no voy a entrar en detalles, digamos, pero algunos de estos genes vienen de la planta Arabidopsis thaliana, otros vienen de otra bacteria que se llama Clostridium acetobutyricum. Bueno, en este caso son dos organismos diferentes. Y fíjense entonces cómo mediante el knockout, no voy a entrar en detalle, digamos, de cuál es la reingeniería que hacen en este caso, solamente quiero mostrarle algunos ejemplos de cómo, en este caso, haciendo el knockout de algunos genes, sobreexpresando otros genes en plásmido y haciendo una modificación genómica, introduciendo ciertos estos genes completamente nuevos de una planta, entonces permiten a una Escherichia coli, como pueden ver, este es el paper, aquí están, a este Escherichia coli, fíjense, estos son diferentes cepas, digamos, y fíjense entonces la capacidad que tienen de producir decanol, nonanol, nonano, octano, y todos estos tridecano, dodecano, todos estos alcanos, ¿cierto? Que de alguna forma pueden utilizarse, ¿cierto? Como biocombustible. Entonces, fíjense cómo podemos hacer ahora la reingeniería de un microorganismo como la Escherichia coli, no como habíamos visto en clase, ¿cierto? Para producir, y como vamos a ver después, incluso los ejemplos bonitos, ¿cierto? De biología sintética, para producir insulina o para producir un compuesto, sino que para producir una ácidos, unos alcanos en este caso, unas moléculas químicas, ¿cierto? Que de alguna forma no son producidas por una bacteria, digamos, y podemos entonces darle esta propiedad completamente nueva. Este es otro ejemplo muy clásico, muy bonito, digamos, fíjense, estamos hablando de años donde ustedes casi ni nacían, digamos, algunos de ustedes recién nacidos, digamos, cómo podemos hacer la síntesis, en este caso, de la hidrocortisona, fíjense, hormonas que en este caso no son producidas normalmente por una levadura, digamos, y entonces darle esta capacidad para producir estas hormonas, digamos, a esta planta. Entonces, fíjense aquí, no vamos a entrar en detalle tampoco, digamos, pero fíjense aquí la modificación que hicieron, de alguna forma, introdujeron 13 genes en esta levadura, fíjense, todos estos genes en verde, fueron genes que de alguna forma introdujeron entonces, y de alguna forma también tuvieron que hacer un, como llaman acá, rerruteo, es decir, la vía de síntesis normalmente de las levaduras va hacia la producción de un determinado de esterol, digamos, de un determinado ácido graso. Sin embargo, acá lo que hicieron fue de alguna forma modificar esa vía, ¿cierto? Y no solamente introdujeron entonces estos 12 o estos 13 genes, digamos, de planta, que a su vez esos genes estaban reingenierizados, porque fueron genes que hubo que hacerle algunas mutaciones para poder mejorarle su desempeño, ¿cierto? En esta levadura. Y no solamente eso, sino que también tuvieron que entonces introducir 8 genes de mamíferos, digamos, creo que eran, si mal no recuerdo, eran genes de ratón, para entonces producir, ¿cierto? Los citocromos que se necesitan, ¿cierto? Para la producción entonces de esta hidrocortisona. Y fíjense entonces cómo entonces son capaces de producir no solo progesterona, hidrocortisona, sino que incluso trazas, digamos, de progesterona en alguno de los, de los genotipos relevantes. Entonces, fíjense acá
cómo nuevamente, mediante la deleción de algunos genes, porque tuvieron que hacer una enrutar, ¿cierto? Reenrutar, tienen que bloquear en algunos casos o disminuir, ¿cierto? El flujo de la síntesis, ¿cierto? A partir de glucosa de estos derivados, en este caso, de la progesterona, ¿cierto? De forma tal que pudieran, en vez de producir ergosterol y algunos de los compuestos que normalmente estos esteroles que son producidos endógenamente, ¿cierto? Por esta levadura, reenrutarlo, ¿cierto? Con los genes de la planta y con los genes entonces de los mamíferos que están codificados en estos colores amarillos, ¿cierto? Para de alguna forma entonces reenrutar y hacer la producción heteróloga, ¿cierto? De, en este caso, de la hidrocortisona y de la progesterona. Entonces, fíjense cómo podemos, y acá está demostrado, ¿cierto? Con la purificación, cómo hemos producido estos esteroides, ¿cierto? En una levadura. Entonces, fíjense cómo entonces, si queremos hacer, ustedes conocen que estos esteroides, ¿cierto? Son muy utilizados en la medicina actualmente, digamos, y estos entonces, mediante la reingeniería genética, podemos entonces tener estas vías biosintéticas. Entonces, hasta aquí toda la parte, ¿cierto? De reingeniería, porque fíjense que hasta acá lo único que hemos hecho es hacer reingeniería, ya no solamente de uno o dos genes, sino que de vías completamente metabólicas, digamos. Pero fíjense qué pasa si entonces ya incluso la combinación de genes que está disponible, digamos, no nos basta, digamos. Si queremos crear nuevos genes, queremos sintetizar nuevos organismos, queremos generar nuevas vías biosintéticas, ¿es posible hacerlo? Bueno, y sí, eso es el campo precisamente de la biología sintética, entonces, que se define entonces como la síntesis, ¿cierto?, de biomoléculas celulares o la ingeniería, ¿cierto?, completamente, como vamos a ver, de sistemas biológicos que, de alguna forma, con funciones nuevas que no se encuentran en la naturaleza, digamos. Entonces, fíjense que aquí la biología sintética entonces busca la creación de nuevos organismos, ¿cierto?, que de alguna forma pueden ser programables para de creación de microorganismos que de alguna forma pueden ser creados a la medida, ¿cierto?, como pequeños ordenadores, digamos. Entonces, esta idea al final que les quiero mostrar de que, en definitiva, podemos tener una célula de Escherichia coli que reconozca, por ejemplo, digamos, los niveles de glucosa que son incongruentes, ¿cierto?, con, o son compatibles, digamos, con poder hacer un diagnóstico de diabetes, digamos, y podemos hacer que esa Escherichia coli de alguna forma produzca luz o produzca fluorescencia, digamos, cuando los niveles son muy altos. ¿Cómo podemos de alguna forma crear un biosensor con Escherichia coli con una capacidad que ella no tiene? Es decir, no solamente de determinar, de ser capaz de captar determinados niveles de glucosa con determinados sensores que claramente no tiene, digamos, que sin embargo, mediante estas técnicas de biología sintética podemos de alguna forma sintetizar porque sabemos cómo ocurren eso en otros organismos y también tenemos entonces toda la cascada que permite entonces producir, por ejemplo, una proteína fluorescente verde ante una determinada señal. Entonces, ¿qué pasa si tomamos entonces la capacidad de un receptor de mamífero, una vía biosintética de cascada de señalización de planta y un gen de una ameba, ¿cierto? Para poder entonces producir una Escherichia coli que reconozca niveles de glucosa y que produzca fluorescencia. Entonces, fíjense cómo podemos hacer ingeniería entonces de diferentes partes que forman parte de diferentes organismos, digamos, y entonces poder dar síntesis a nuevas biomoléculas y a nuevos organismos de alguna forma programables, digamos. Sí, Triana. ¿Pepe? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Es que Aline pregunta si se pueden crear nuevas especies con la Pero biología vamos a ver que sí, sintética. claramente. Vamos a ver ahora eso. Ya. Vamos a ver eso ahora. Y fíjense que estamos hablando entonces, ya no estamos hablando de Carimuli, de PCR, de amplificar cosas que están en la naturaleza, no. Estamos hablando de sintetizar DNA. Y fíjense que los clásicos acá, ustedes eran muy chicos, digamos, créanme, yo conocí estos sintetizadores de DNA, que de hecho creo que tengo una imagen después, créanme que no han variado mucho, digamos, son igualitos, son un poquito más chicos, digamos, pero básicamente son 4 frasquitos, ¿cierto?, que tienen todos los nucleótidos, y de alguna forma, en vez de una polimerasa, es una máquina, ¿cierto?, la que en definitiva hace todo esto de enlace fosfodiéster, digamos, para juntar uno y cada uno de estas bases, uno detrás de otro. Bueno, esto que comenzó, digamos, como una verdadera revolución, digamos, en los años 70, en los años 80, digamos,
tuvo sus primeros grandes hitos, digamos, y de hecho lo hemos visto en clase, digamos, estos grandes hitos. Fíjense que este fue el primer gen sintético, ¿cierto? Fue precisamente la insulina humana, digamos. Hemos hablado mucho de este artículo en el año 1979, digamos, donde lograron entonces apreciar Escherichia coli. Fíjense, en el año 79 no teníamos ni secuenciación todavía. Bueno, sí, habíamos empezado precisamente la secuenciación de DNA, pero estaba lejos de que pudiéramos amplificar, ¿cierto?, con PCR el gen que codifica la insulina humana, digamos, y poderlo transferir, ¿cierto?, a la Escherichia coli. Estábamos lejos de poder hacer eso, digamos, aunque lo hicimos después, digamos. Pero fíjense que fue lo primero que se hizo. Bueno, pero ¿por qué no sintetizamos entonces químicamente este gen de la insulina humana, digamos, y lo ponemos en Escherichia coli? Y fíjense este artículo tradicional, que fíjense que de alguna forma también quiero rescatar a uno de los autores, Francisco Bolívar. A mí siempre me ha gustado en mis clases rescatar, digamos, las minorías, no solamente minorías de género, sino que también minorías étnicas, como pueden ser los investigadores afroamericanos, ¿cierto? Los investigadores latinoamericanos, digamos. Le hemos hablado varias veces de Pablo Valenzuela y sus grandes aportes, digamos. Francisco Bolívar es un mexicano, digamos, que también formó las primeras compañías biotecnológicas y precisamente, digamos, fue uno de los autores principales de este trabajo que permitió entonces la expresión de la insulina humana, ¿cierto?, en Escherichia coli mediante la síntesis completamente química de un gen, digamos. Y fíjense que durante mucho tiempo esas son algunas de las insulinas, de hecho el 24% todavía, digamos, de la producción de insulina mundial, digamos, todavía se hace en Escherichia coli, aunque una gran parte de esta, por supuesto, se hace en células de mamíferos por todos los niveles de glicosilación que se necesitan, ¿cierto? Eso fue sin duda un gran hito, digamos, pero fíjense que este fue otro gran hito, que fue de alguna forma poder sintetizar completamente el primer genoma sintético, digamos. Entonces, fíjense aquí, estamos escalando nuevamente, ya no estamos sintetizando las dos cadenas de un gen, digamos, como es el caso de la insulina, sino que estamos sintetizando completamente, digamos, no recuerdo el tamaño del gen, pero bueno, aquí está completamente, en este caso, la síntesis, ¿cierto?, del poliovirus, digamos. Poliovirus, de hecho, es un virus de RNA, digamos, pero fíjense cómo, mediante entonces la reingeniería genética, si a alguien se le ocurrió, bueno, ¿qué pasa si un virus RNA yo podría sintetizar el cDNA de ese virus y codificado en un plasmidio poder transformar una célula humana y podré producir partículas virales, podré producir una infección, digamos, con el cDNA sintetizado químicamente de un virus, digamos? Bueno, eso fue lo que hicieron precisamente Jerónimo Cello, digamos, en el laboratorio de Paul Eckert en Stanford. Y fíjense que entonces sintetizaron completamente la cadena complementaria, ¿cierto?, del poliovirus. Y fíjense que acá, bueno, aquí ven la expresión de algunos de los genes, ¿cierto?, a partir, ¿cierto?, del virión de RNA. Como teníamos la secuencia del RNA, lo que hicieron fue sintetizar entonces el DNA completo. Fíjense aquí todos los genes, BP2, BP3, BP1, todos los genes que son codificados, digamos, en esta región del virus, digamos, de este genoma viral. Entonces fueron, de alguna forma, sintetizados, digamos, químicamente con diferentes plasmidios, digamos. Estos plasmidios fueron juntándose, digamos, hasta formar completamente un plasmidio con todo el DNA genómico, digamos, en este caso DNA a nivel de DNA, digamos, no RNA, por supuesto, del virus, entonces, del poliovirus. Y fíjense que cuando entonces este poliovirus o estas células HeLa las transformaban entonces con el poliovirus, lograban obtener entonces estas típicas placas fenotípicas, ¿cierto?, que son evidencia, ¿cierto?, de que hay una infección en las células HeLa, digamos, con respecto a las células no infectadas. Entonces, el poder tener, producir un virus activo, digamos, o producir un cDNA a partir de un virus activo, esto realmente fue una gran revolución, digamos, que para algunos claramente quizás acusen, digamos, a Jerónimo Cello de hacer un arma biológica, digamos, porque claramente estamos utilizando un RNA viral para producir un cDNA que permite hacer una infección, ¿cierto? De hecho, hay algunas personas que hoy día están acusando a los científicos chinos, digamos, de que porque hicieron esto mismo para el coronavirus, es decir, crear una metodología, digamos, que permita, produciendo en este caso en las células HeLa, el receptor AC2, y entonces convirtiendo este RNA en cDNA para el caso del coronavirus y lograr infecciones
esos son experimentos, digamos, incongruentes, digamos, con la ciencia, digamos, según ellos, digamos, y para producir armas biológicas. Entonces, así estamos hoy día en la humanidad, ¿cierto? Lamentablemente. Fíjense que los precios han bajado tanto, digamos. De hecho, esta diapositiva ya debería actualizarla, digamos. Los precios están mucho más bajos todavía, digamos, de cuando Agilent introdujo estas nuevas. Fíjense que las maquinitas, como les dije, no han variado mucho, digamos, siguen siendo bastante iguales, digamos, son un poquito más chicas nada más, digamos, tienen un computador, así, pero básicamente, digamos, sigue la secuencia haciéndose químicamente, digamos. Y fíjense que eso es lo que permite hoy día que tengamos muchas de las vacunas que tenemos para influenza, digamos. Fíjense que las vacunas de influenza, ustedes conocen que tenemos que vacunarnos todos los años, digamos, porque el virus tiene esta particularidad, ¿cierto? En vez de un genoma de RNA, tiene 9 fragmentos de genoma de RNA, digamos. Por lo tanto, la capacidad para poder recombinar de estos fragmentos es muy grande, digamos. De forma tal que, ¿qué es lo que hacemos hoy día en la humanidad, digamos? Bueno, estamos muy al tanto de tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, de cuáles son las nuevas cepas circulantes, ¿cierto? Porque el virus recombina. Entonces, un año puede estar circulando H3N7, otros H1N1, en otros H5N3, según las variantes entonces que estén codificando y con nuevas variantes que se crean, de forma tal que entonces tenemos esas secuencias virales. ¿Y qué es lo que hacemos entonces hoy día para producir las vacunas? Y fíjense que esto se hace, no voy a ver, voy a adelantarlo, en 5 días. Es decir, en 5 días, gracias a la síntesis química, digamos, de estos virus. Fíjense que una vez que tenemos estas secuencias virales, podemos que entonces con el secuenciador y las bases de datos diseñar un genoma, sintetizarlo químicamente, aquí están todas las variantes de los 9, y podemos entonces hacer transfecciones en ELA para obtener entonces estos nuevos viriones, digamos, que en definitiva son los que permiten entonces producir las nuevas variantes de los virus inactivados. Entonces, fíjense cómo podemos aquí, fíjense, se ilustra acá, un 24 de agosto a las 10 de la mañana podemos recibir cuáles son las secuencias, digamos, ustedes conocen que en caso del virus de influenza, ¿cierto? Hay 2 secuencias claves que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, digamos, que son las enzimas respectivas que permiten el reconocimiento, ¿cierto?, de los glicanos en la célula blanco y también el corte, ¿cierto?, de esa unión, digamos, para la excisión y poder permitir el reconocimiento. Bueno, estos 2 enzimas, digamos, que son esenciales, digamos, son precisamente las enzimas que más cambian, digamos, y es por eso que son las variantes HN, H1N1, la H siempre se refiere a la hemaglutinina, ¿cierto? Y la N, el código se refiere a la neuraminidasa. Entonces, según conozcamos esta secuencia, podemos comenzar entonces este pipeline, ¿cierto? Completamente que les he ilustrado acá, digamos, que permite entonces en tan solo 4 días, digamos, poder tener entonces estos virus rescatados, digamos, que permiten entonces tener la vacuna completamente preparada, digamos, en solamente 5 días que conocemos cuáles son las cepas que están circulando, digamos. Entonces, fíjense cómo esta generación de síntesis química, digamos, ha permitido, digamos, como un inicio, ¿cierto?, el primer genoma sintético, en este caso un poliovirus, y hoy día esa misma metodología, ¿cierto?, es la que permite producir ciertos virus, vacunas, digamos, del virus influenza. No le traje el ejemplo, digamos, pero créanme que ya esto se hizo para coronavirus, digamos. Es decir, tenemos, dijo viriones. Sí, eso le iba a preguntar, profe, que no entendí esa palabra. Viriones. Disculpe. Claro, viriones son como partículas tipo virales, digamos, no son virus, digamos, porque no tienen genoma, digamos, ¿cierto? Aquí estamos produciendo solamente las partículas virales, entonces, de forma tal que son como, algunos le llaman virus-like particles, partículas tipo virales. De hecho, es muy curioso, solamente a veces con la expresión de algunas proteínas se pueden formar estos viriones, y algunas proteínas virales tienen esta capacidad, ¿cierto?, de formar partículas tipo virales, o virus-like particles, digamos, que en muchos casos son muy requeridas, digamos, para la infección. De hecho, cuando les mostré los artículos originales de Pablo Valenzuela, cuando expresaba el antígeno de superficie de la hepatitis B, cuando esa expresión se hace en levadura, se forman precisamente partículas tipo virales que son mucho más infectivas, digamos, que cuando ese gen es producido, por ejemplo, en Escherichia coli. Bueno, es así hoy día entonces que tenemos esta gran revolución, ¿cierto? Y cada vez que vean toda la historia de la biología sintética, digamos,
van a ver como uno de los ejemplos más clásicos, digamos, de la producción de un compuesto, digamos, muy importante en la medicina, digamos, en este caso se llama la artemisinin. El artemisinin es quizás el compuesto antimalárico que más se utiliza, digamos, pero lamentablemente ese compuesto es producido por este pinito que ven ustedes acá, digamos, que se llama, el nombre acá, A-Anua, pero no me recuerdo cómo se llama. Si alguien lo puede buscar ahí, Triana, A-Anua, el que produce la artemisinin, la planta, digamos. Bueno, esta planta, que ven muy bonita acá sembrada, digamos, lamentablemente es endémica de China, digamos, de forma tal que no hay forma de producir artemisinin que no sea conectar esta planta y hacer todos los extractos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron entonces? Bueno, estos científicos, les voy a mostrar solamente una parte, ¿cierto? Bueno, lo primero que hicieron fue claramente secuenciar el genoma completamente de esta planta, lograr codificar y ver cuál es la vía biosintética, ¿cierto?, para la producción de este compuesto. Y fíjense que entonces en este artículo lo que hicieron fue producir, digamos, mediante la producción semisintética, digamos, de toda la vía, lograron modificar, me están escribiendo ahí, pero bueno. Pero entonces, fíjense que acá la planta la lograron decodificar completamente toda la vía, digamos, que permite la producción del artemisinin, digamos, todos los genes, digamos. Lamentablemente esta vía, esta parte solamente se hace químicamente mediante la luz solar, de forma tal que lo único que hacen entonces la levadura es producir el ácido artemisimínico, digamos, y el último cambio entonces es un proceso químico, digamos. Entonces, lo que hacen acá entonces, fíjense todas las modificaciones que le hacen, no voy a entrar en detalles porque créanme que no, como les he dicho, no es la idea, digamos, pero fíjense cómo entonces solo son capaces, digamos, de esto que hace la planta a partir de CO2 y cierto de su fotosíntesis, sus azúcares, y que permite entonces la producción de estos compuestos secundarios, digamos, en la planta, podemos entonces transferirlas a una levadura, ¿cierto? Y lograr entonces, logrando transformar, ¿cierto?, algunos de los genes de algunos de estos intermediarios y logrando introducir incluso algunos citocromos de otras plantas, digamos, no solamente son capaces de introducir estos de acá, logran entonces la producción completa, digamos, del ácido artemisimínico, digamos, que entonces este ácido con un proceso químico permite entonces la producción de artemisinin puro, digamos. Esto, créanme que fue una verdadera revolución, digamos, porque lograr producir, digamos, aquí está Artemisia annua, se llama la planta, Artemisia annua, digamos. También en Tanzania se da esta planta, ¿cierto? No solamente en China. Pero fíjense que uno pudiera pensar que una gran introducción biotecnológica como se hizo acá, digamos, sería una verdadera revolución, digamos, y debería causar un cambio, digamos, en el mercado. Y bueno, no voy a entrarles en muchos detalles, pero lamentablemente eso no fue lo que ocurrió. Sí. Parece que es más fácil, a algunos les conviene, digamos, que los precios estén altos, digamos, por esos tópicos de otras clases, digamos. Chuta, aquí, esta diapositiva no la alcancé a terminar, parece. Disculpen. Bueno, rápido, ¿no? Porque no puedo darle muchos ejemplos, digamos, pero solamente para que los tengan ahí, los vean. Opioides. Fíjense que hasta opioides podemos producir en levadura. Fíjense, esta gente producieron noscapina, digamos. De hecho, hay un comentario editorial muy importante, muy curioso, digamos, de Nature, donde precisamente, digamos, habla de regular, digamos, la producción de estos alcaloides, porque fíjense que, bueno, aquí está nuevamente, digamos, no voy a entrar en todos los cambios que hicieron, pero fíjense todos los grandes cambios que introdujeron, digamos, a partir de cierto de somnífero, digamos, que es la planta que produce el opio, digamos. Fíjense que no solamente son capaces de producir estos alcaloides como noscapina, sino que incluso hoy día se puede producir sin ningún problema morfina, digamos. No hay ninguna célula capaz de producir una levadura que sea capaz de producir los dos, pero sí hay dos levaduras que combinadas, digamos, pudieran de alguna forma reconstituir completamente, digamos, el paso de la producción desde la glucosa, digamos, hasta la morfina y la codeína, digamos,
dos compuestos que ustedes conocen, digamos, que tienen una importancia muy grande en la medicina, pero también son bien peligrosos, digamos, porque son sustancias que tienen que ser controladas, de forma tal que a quien se lo pudiera correr, ¿cierto? Hacer, ahora que está tan de moda las cervezas artesanales, digamos, es solamente que tomen estas levaduras, ¿cierto? Y la fermentación la hagan con eso para producir entonces trazas de estos compuestos. Entonces, esta es precisamente un poco la moratoria que llama este artículo en el año 2015 de regular de alguna forma estos homebrew opioids, digamos, porque no está muy lejos, digamos, la posibilidad de que podamos entonces con las levaduras que producen estos compuestos, digamos, alcaloides, digamos, producir completamente, digamos, estos compuestos. Entonces, fíjense acá como entonces vamos a introducir en la última parte de la clase ya, que es que ya no nos basta, digamos, con modificar una vía completamente biosintética, digamos, sino que queremos hacerlo completo todo de cero, digamos, sintetizar un organismo completamente desde cero. Y es acá entonces donde pensamos, ¿cierto?, que de alguna forma estas células son como, no solamente estas células, estas cajas negras, sino que incluso esta analogía computacional, ¿cierto?, que de alguna forma el citoplasma es como el hardware y el cromosoma es como el sistema operativo, digamos. Entonces, cambiando de alguna forma el cromosoma, digamos, podemos cambiar el sistema operativo de una célula, digamos, para que de alguna forma sea capaz de producir nuevos componentes, digamos. Eso es de alguna forma lo que podemos hacer entonces mediante esta verdadera revolución, digamos, que es el trasplante de genomas, digamos, y la síntesis de genomas completamente sintéticos. Fíjense que de la clase anterior que habíamos visto con el profesor Alejandro Rock, ¿cierto? Esta capacidad que habíamos demostrado, o que se había demostrado, digamos, con Craig Venter, ¿cierto? Con Alan Wilmot, ¿cierto? Y la oveja Dolly, de poder una célula, poderla anuclear, ¿cierto? Quitarle el núcleo y poder entonces introducir el núcleo de una célula dadora y hacer estos trasplantes genómicos, ¿cierto? Para poder entonces tener una célula con una nueva capacidad. Y fíjense que eso de alguna forma también se logró, digamos, hacer en bacterias, digamos. Tampoco voy a entrar mucho en detalle de cómo se puede hacer eso, digamos, pero fíjense que aquí lo hicieron, digamos, con unos micoplasmas, que son unas bacterias que son muy chicas, tienen unos genomas que de hecho hay virus que tienen genomas más grandes que estas micoplasmas. De hecho, durante mucho tiempo fueron los microorganismos con un genoma más chico conocido, digamos, tienen aproximadamente unos 300 kilobases, digamos, 200 y tantas kilobases, unos 300 genes, imagínense ustedes. Y entonces, de forma tal que ellos lograron, ¿cierto?, lograr trasplantar un genoma de un micoplasma micoides, digamos, a un micoplasma capricolium, digamos. ¿Cómo pudieron hacer eso? Bueno, son genomas chicos, de forma tal que con una pipeta también pueden, y con la electroporación, si uno puede ponerle corriente eléctrica, digamos, y puede así como fusionaba, ¿cierto?, los núcleos en una célula, podemos hacer lo mismo acá, digamos, con estas células y los núcleos, ¿cierto?, de estos micoplasmas micoides que son aislados en unos plugs de agarose, digamos. Así como mismo podemos aislar, y habían visto en clase, ¿cierto?, que podemos correr un gel de agarosa para cortar un gen, digamos, que queremos clonar mediante la técnica de clonación de DNA, digamos. Bueno, así también podemos con otros geles que son diferentes, ¿cierto? Son unos geles que permiten, digamos, resolver, ¿cierto? En este caso, los genomas, digamos, microbianos, podemos de alguna forma trasplantar estos genomas. No voy a entrar en detalle porque fíjense que, pero sí podemos demostrar, y fíjense que ellos demostraron, bueno, porque la pregunta es, ¿cómo podemos identificar, ¿cierto?, si el trasplantado, el genoma trasplantado, está expresando realmente, ¿cierto?, el genoma de la célula dadora y no de la célula trasplantada. Acuérdense cómo se hacía eso con las ranas. Era muy fácil por el fenotipo de la rana, ¿cierto? Porque unas ranas eran albinas y las otras eran pigmentadas. De forma tal que si la rana que salía era pigmentada, bueno, era algo identificativo, ¿cierto? De que el genoma que estaba expresando era el genoma de la célula dadora. Bueno, aquí se hace algo similar, digamos, con algunos marcadores que se expresan acá, digamos. Entonces, fíjense cómo este marcador, que es específico para micoides, solamente se expresa en micoides, que es la célula dadora, y en las células trasplantadas. Y fíjense que lo contrario, un marcador que es propio de Capricolum, que es la célula que es receptora, solamente aparece en Capricolum, no aparece en micoides, y tampoco aparece, ¿cierto?, este marcador en las células trasplantadas, digamos. Entonces, fíjense cómo con estas metodologías tan sencillas, incluso ellos en el genoma introdujeron algunas marcas de agua, como para poder después que tenían los genomas trasplantados, poder secuenciar, ¿cierto?, y poder identificar inequívocamente, digamos, que podían trasplantar entonces un genoma a una bacteria a otra.
Bueno, eso fue entonces lo que causó entonces una revolución también, digamos, porque entonces, ¿qué nos permite o qué nos evita, digamos, que podamos entonces ya no trasplantar un genoma de un microorganismo vivo a otro microorganismo vivo, sino que tendremos la capacidad de sintetizar un genoma completamente en un laboratorio y trasplantarlo a una célula viva? Bueno, eso fue entonces lo que hicieron en este trabajo, digamos, que también es un hito muy grande, ¿cierto? Y aquí vemos, fíjense que tampoco vamos a entrar en detalles, pero sí quiero que tengan algo muy en cuenta. Fíjense que primero, gracias a que conocemos la secuencia de los genomas de estos microorganismos, es que podemos hacer estas modificaciones, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ven ya un poco la importancia de la secuenciación de genomas que han visto en clase, ¿cierto? Fíjense que mediante la síntesis, ¿cierto? Química de estos genes, podemos sintetizar estos genes y mediante precisamente la recombinación, ustedes conocen que estos fragmentos, si son homólogos, digamos, se van a unir así como si fueran los sitios, digamos, de recombinación, ¿cierto? De los sitios de restricción, ¿cierto? De forma tal que podemos en Escherichia coli ensamblar, digamos, estos vectores que son cada vez más grandes, de 10 kilobases, y fíjense que ya cuando tenemos, esto le llaman la síntesis a nivel de gen, a nivel de operón, porque vamos creciendo, ¿cierto? En tamaño, fíjense que acá partimos con bloques de 4 bloques de pequeños tamaños, los ensamblamos y cada vez creamos ensambles mucho más grandes. Incluso fíjense que hay un momento en que ya no podemos trabajar en Escherichia coli, porque ya los vectores son muy grandes, son de 100 kilobases, y entonces eso tenemos que trabajarlo, el resto, en levadura, digamos, que permiten estos plásmidos centroméricos, que permiten de alguna forma trabajar con genomas mucho más grandes, digamos, de 1 megabase, de forma tal que podemos sintetizar completamente, digamos, un genoma de una bacteria, digamos, en un plásmido centromérico de una levadura. Entonces, fíjense cómo, a partir de la síntesis química de estos fragmentos, digamos, ensamblamos muchos de estos fragmentos chiquititos de 1 kilobase. 10 de estos fragmentos los podemos ensamblar entonces en varios de 10 kilobases. A su vez, estos de 10 kilobases los podemos ensamblar en estos fragmentos de cientos de kilobases, y ya entonces estos fragmentos ya no los podemos ensamblar muy bien en bacterias, ¿cierto? Porque ocurren eventos de recombinación que no nos permiten hacer eso, y nos permiten entonces al final tener un genoma completamente sintético. ¿Qué podemos hacer con este genoma sintético? Bueno, aparte de, por supuesto, secuenciarlo para identificar que todas las secuencias están muy bien, digamos, algo que no es trivial, créanme. Entonces podemos hacer este trasplante genómico, ¿cierto? Sí, podemos trasplantar este genoma que fue sintetizado completamente en un laboratorio, en una célula, y podemos obtener entonces una célula viable. Eso fue lo que hicieron, fíjense, yo no voy a entrar en detalle, aquí ven la síntesis completamente química, digamos, del genoma de este microorganismo, digamos. De hecho, aquí están todos los genes, ojo con algunas marcas de aguas que pusieron, y algunos, estos watermarks, digamos, que son definitivas secuencias que permiten identificar que esto, de alguna forma, es sintetizado en un laboratorio y no es algo de la naturaleza, digamos. Y también incluso ponen el gen que sintetiza la beta-lactamasa, la beta-galactosidasa, ¿cierto? El gen LACZ, el famoso gen que, acuérdense, que nos permitía en la clonación del DNA, cuando vimos las clases de clonación de DNA, ¿cierto? Que nos permitía la selección de las colonias blancas y azules. Bueno, acá introdujeron también este gen, ¿cierto? En este genoma sintético, de forma tal que si ven entonces la expresión de este gen, es otro indicativo, digamos, de que el genoma que se está expresando, ¿cierto? Es el genoma sintético. Y bueno, fue así entonces como hicieron esta verdadera revolución, digamos, incluso podemos sintetizar, podemos transformar, y entonces tenemos el ensamblaje, ¿cierto?, de estos genomas. Aquí está reproducido, digamos, cómo todo lograron ensamblar todos los fragmentos, no voy a entrar en detalle, digamos, y fíjense entonces cómo podemos obtener entonces la primera bacteria con un genoma completamente sintetizado en un laboratorio. Fíjense acá, las características, claramente produce, digamos, el gen de la beta-galactosidasa, por eso tiene estos colores azules, ¿cierto? Y fíjense que al microscopio parece una célula normal, digamos, una célula tal y como cualquier célula crece sin ningún problema, digamos. Se pueden ver todas las estructuras celulares acá. La única diferencia es que esta célula está controlada, ¿cierto?, por un genoma que fue sintetizado completamente químicamente. Entonces alguien me preguntaba, ¿puedo crear un nuevo microorganismo? Bueno, aquí está, pues. Podemos
el organismo que yo quiera sintetizarlo, digamos, qué características quiere tener, qué tipo de pared, qué tipo de metabolismo, qué tipo de genes estructurales, qué tipo de control, por supuesto, porque tienen que tener algunos genes que tenemos que controlarlo, ya sea un gen suicida, para que esto de alguna forma tenga algún control. Bueno, eso lo podemos hacer hoy día, digamos, in silico, digamos, y debemos de alguna forma la capacidad, ¿cierto?, de poder crear nuevas variantes. Hay personas que están haciendo cosas muy locas, digamos, como por ejemplo crear minicélulas que sean capaces de, mediante el ciclo de Calvin, ¿cierto?, tratar de resolver el problema que tenemos de CO2 en el mundo, digamos. Tenemos niveles de CO2 que cada vez aumentan más, digamos, y ustedes conocen que ya eso se resolvió microbiológicamente hace muchos años, digamos, cuando creamos precisamente la atmósfera que tenemos hoy día, digamos. Antes teníamos una atmósfera muy parecida a la que nos estamos convirtiendo, una atmósfera reductora, llena de CO2, digamos, y durante cientos de miles de años, digamos, millones de años, las cianobacterias, ¿cierto?, mediante este ciclo de fotosíntesis, ¿cierto?, lograron cambiar esta atmósfera respirable. Bueno, eso quizás también lo podamos lograr, ¿cierto?, mediante la optimización de estos organismos, digamos, mediante el diseño sintético, digamos, de todos estos partidos. Con esto quiero terminar, digamos. Fíjense que entonces la clase que les iba a dar el profesor Glavich va a tener que ver con otros aspectos realmente bien fascinantes también de la biología sintética, digamos, que tiene que ver con la autogenética. Es algo que no voy a entrar en muchos detalles, digamos, pero fíjense esto que quería decirles, digamos. ¿Sí? Fíjense que al final podemos crear estos biodevices o estos biodispositivos, digamos, que de alguna forma detectan una señal, ¿cierto? Podemos hacer ingeniería, ya sea metabólica, genética, genómica, para responder esa señal, y podemos entonces hacer un output, digamos, que puede ser desde un color, desde una fluorescencia, hasta incluso un estímulo eléctrico que pueda ser detectado, digamos. Entonces pueden imaginarse, entonces, como yo les decía, que la señal puede ser glucosa, todas estas partes pueden ser provenientes, ¿cierto? Podemos sintetizarlas provenientes por ejemplo, los genes que codifican a esos identificadores, digamos, esos receptores en mamíferos, digamos, y podemos crear circuitos realmente de ingeniería genética, digamos, que nos permiten entonces producir, digamos, una nueva capacidad, en este caso, para esta señal, convertirla entonces ingenierilmente, digamos, en una detección, digamos. Y fíjense que con el campo de la biología sintética, con esto sí estoy terminando, digamos, se han creado, digamos, un evento, digamos, que fue el primer año, fue en el año 2007, a partir de una reunión precisamente de estos grupos de biología sintética que estaban comenzando, digamos, crearon esta competencia, digamos, que es una competencia muy famosa hoy día, que se llama IGEN, de International Genetically Engineered Machine, que Chile tuvo la posibilidad de participar hace unos años, digamos, y nosotros, digamos, como Facultad de Ciencias, en el año 2017, en el año 2018 participamos como equipo, digamos, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular. No voy a entrar en detalle, digamos, de qué fue lo que diseñaron los chicos, digamos. Diseñaron unos biosensores, ¿cierto?, basados en unos RNAs que tienen actividad enzimática, digamos, para de alguna forma ser capaces de detectar toxinas marinas, digamos, de forma tal que pudiéramos crear un biosensor, digamos, en base a moléculas, digamos, de RNA que tienen actividad catalítica, actividad de detectar y actividad catalítica, llamadas aptacimas, digamos, es decir, la vinculación de un aptámero que tiene esta capacidad como los anticuerpos, digamos, de los DNAs, digamos, de poder detectar, digamos, una secuencia, una molécula específica, y la misma capacidad que tiene el DNA, digamos, para tener una actividad enzimática, digamos. Combinando ambas actividades, pudimos entonces desarrollar un sensor, digamos, que reconoce entonces toxinas marinas y produce entonces un color, digamos, colorimétrico, digamos, porque tiene una actividad peroxidasa, digamos. Entonces, este fue el equipo del año 2018, digamos, que participó de todos ustedes. Son estudiantes que se están graduando mucho actualmente, digamos. De hecho, yo tengo al Seba, que fue el jefe del equipo, como estudiante que se está a punto de graduar, digamos. Eh, eh, bueno, aquí está un poco la idea, ¿cierto? Esta saxitoxina, que es una toxina marina, que puede ser de alguna forma identificado por esta aptacima que cambia su conformación y produce entonces
una reacción colorimétrica que podemos detectar, digamos. Entonces, con esa participación, los chicos obtuvieron por primera vez medalla de bronce, digamos, primera vez que un equipo chileno, digamos, tiene una medalla, así que eso es cuando teníamos el curso de biología sintética, algo que ya no, lamentablemente no podemos tener, pero no es que lo lamente, sino es que de alguna forma ese curso de biología sintética, de alguna forma lo hemos introducido, ¿cierto? En este curso de ingeniería genética para que ustedes tengan entonces una visión mucho más general de cómo estas tecnologías entonces permiten entonces la creación de organismos con nuevos fenotipos, digamos, que pueden tener un uso ya sea de ciencia básica como de ciencia aplicada. Así que muchas gracias. Yo dejo de presentar acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Al menos en el chat no hay nada, profe. Ah, ahí sale Rocío y pregunta, ¿nos quedaría una clase más? La del profe Glavik, antes de la prueba, ¿no? Yo no tengo el programa, pero me parece que sí, claro. Sí, según yo también. Les quedaría la clase del profe Glavik y una ayudantía con nosotros. Sí, sí. Así que estaríamos terminando. Bueno, eso, estaríamos terminando, digamos. Bueno, he estado recibiendo correos del profesor Glavich, pero la verdad es que no. Déjenme, si me esperan un segundito. Aquí está, espérense. Un desastre. Hola, hola Francisco, no sé si me si estás acá, Álvaro. ¿Sí? Está muy, muy inestable esto. Estaba entrando y saliendo de la clase todo el tiempo. Les pido disculpas a todos ustedes por no poder hacer la clase. Creo que lo mejor es no realizar la clase en este momento porque está muy, muy, muy inestable. Pero quería aprovechar, bueno, esto ya se los envié por correo. Yo subí la clase como PDF y les pedía que por favor en el foro podamos discutir cuál sería el horario y fecha más apropiado para recuperar. Pero quería aprovechar, y no sé si me escuchan bien o no, si alguien me pudiera decir, sería fantástico. Sí, te escuchamos. Yo te escucho bien. Yo apago mi Perfecto, cámara, pero perfecto, voy a perfecto. parar la grabación. Sí, gracias.